La obra trata sobre la última noche de Salvador Allende antes del golpe del 11 de septiembre, vale decir, estamos hablando de la noche del 10 de septiembre de 1973, en su casa particular, ahí en Tomás Moro, cuando se entera que le quieren hacer un golpe. Todas las disyuntivas, las contradicciones y las pulsiones que tiene esa noche antes del día que cambió la historia de este país. Esta es una idea de Montserrat Esteves y mía. Montserrat es también actriz de la obra. Y nosotros estamos justo tomando un taller con el Lucho. Y resulta que se nos ocurrió hacer esta obra sobre Allende. Queríamos hablar sobre esta figura que admirábamos. Y se nos ocurrió también, como muchos proyectos que surgen desde un café, preguntarle a Barrales si le interesaba. Y él prendió rápidamente porque también admira mucho a la figura de Salvador Allende. Y desde ahí empezamos a trabajar los tres, articulando un poco el proyecto, y después afortunadamente logramos financiamiento de GAM, y ahí ya convocamos elenco, en fin, y empezó el trabajo hacia adelante. Va a ser mañana. ¿Le avisaste? No, no hablaba. ¿Y quién lo llamó por teléfono recién entonces? Yo pensé que había sido tú. Yo pensé que eras tú. No, yo no lo llamé. ¿Por qué? Porque no estoy segura. ¿De qué? De si sea verdad. ¿Llamaste a la Armada? Sí, me dicen que no pasa nada, que no hay movimiento, pero yo llamé a gente en Valparaíso y me dicen que desde los cerros se ven lucecitas de guerra. El proceso de montaje fue con una metodología interesante. Hace mucho tiempo yo no trabajaba con un dramaturgo a la par. Yo venía de haber trabajado, haber dirigido Los Invasores de Egon Wolf, y ahí por supuesto que Egon nos juntábamos periódicamente, en fin, pero el texto ya estaba escrito. Acá el diálogo con Lucho fue constante y el texto se estaba escribiendo en la medida que los ensayos también avanzaban. Y en ese sentido la metodología, fíjate, fue bastante interesante. El diálogo con Barrales siempre fue muy generoso de todas las partes, y eso me parece que en un proceso creativo es fundamental, es parte de la mística del teatro, ¿no? Como juntarse, contagiarse, discutir, dialogar, construir en conjunto. Entonces Lucho iba a los ensayos, se iba a su casa, escribía, nos presentaba ciertas ideas, personajes, situaciones, en fin. Nosotros le dábamos, la actriz, los actores, yo como director le dábamos el feedback, volvía, y así fuimos probando hasta que se fue encauzando por un lado y finalmente quedó el texto que se puso en escena. Una vez que definimos, Lucho empezó a escribir, íbamos de ida y de vuelta, nos juntábamos los tres, a veces yo me juntaba sola con Pablo, a veces ellos también se juntaban solos. Y después pasamos al escenario con, creo, un porcentaje de escenas escritas, las primeras, probablemente las primeras 2 o 3, y luego Lucho fue escribiendo sobre la marcha. Iba a los ensayos, miraba, y se iba a la casa, escribía, corregíamos, nosotros leíamos, le pedíamos ajustes. En ese sentido fue un proceso de escritura bastante desde la escena al papel, del papel a la escena, y hasta último momento, porque el final de la obra llega bastante cerca del momento del estreno, entonces diría que en ese sentido fue bastante simultáneo. Fue muy interesante trabajar de esa manera, y es un proceso que yo atesoro bastante porque además es un proceso que termina constituyendo una amistad que perdura hasta el día de hoy entre los tres, así que también en ese sentido, en un ámbito más personal, es un proceso que yo atesoro mucho. Entonces había elementos como que tenía que estar la familia, tenía que haber un elemento, a nosotros nos interesaba mucho su elemento esotérico, entonces apelamos a su beta masónica, el masón de larga, digamos, de siempre, un masón de siempre. Queríamos que estuviese, digamos, parte de su guardia armada, entonces hay GAP, socialistas y miristas. Queríamos que estuviese, digamos, este elemento bien controversial que es el de la payita, que fue parte fundamental en el andamiaje de la Unidad Popular, en la praxis misma.
y el vínculo emocional que había con ella. Necesariamente tenía que estar, digamos, su familia representada en este caso en una de sus hijas más queridas, en la que era su heredera política, en la que él confiaba mucho para tomar decisiones políticas, que era la Beatriz Allende. ¿Qué se dice allá arriba? Hay un silencio de dictadura. Debería subir. No, es tu madre. Me roba energía. Me cansa su burguesía. Nunca le ha interesado ningún comité político. ¿Sabes lo que está haciendo arriba? Abriendo regalos de México. Déjala ahí. Allá arriba se va a enfermar. Bueno, para eso eres médico. Sube y dile. Tú también eres médico. Pero tú le conoces mucho mejor su historial clínico. Anda. No. ¿Por qué? Porque algunas noticias debe darle a los hijos. Así le dan tiempo al padre de disimular el terror. Igual es terriblemente desafiante pensar en actuar a la hija del presidente. Creo que una cosa que para mí fue muy importante, lo sigue siendo hasta el día de hoy, es que yo tengo una relación muy estrecha con mi padre también. Eso me parecía muy bonito, descender esta escala épica en la que uno puede en un principio visualizar esta relación del presidente Salvador Allende con su hija, la revolucionaria Tati Allende, ponerlo en una escala humana y común de cómo yo me relacioné específicamente con mi padre, cómo me he relacionado toda la vida en una relación muy fraterna, y eso creo que es algo a partir de lo cual yo me relajé un poco con el personaje. También es algo que le traspasé a Lucho en algún momento de la creación de los textos, cosas que yo conversaba con mi papá permanentemente o de ese estilo. Creo que ese tipo de experiencia más biográfica de alguna manera me ayudó para poder sacarme de la cabeza la figura épica. Cuando lo presenté se me olvidó decirles que Silva, aparte de masón, es momio. No hay carne, huevón, no hay grasa, huevón. Que chucha es lo que pasa, huevón. No, es pollo. ¿Qué cosa? La canción es pollo, no grasa. Dice, no hay carne, weón, no hay pollo, weón. Que chucha es lo que pasa, weón. No hay carne, weón, no hay pollo, weón. Que chucha es lo que pasa, weón. No, pero eso está mal, eso no rima. ¿Cómo que no rima la palabra hueón? Es lo que lo sabe mal. Claro, que no es huevón, es huevón. Huevón, no hay carne, huevón. No, bueno, pero eso está mal, porque eso, el hueón está como en sordina, como si fuera un defecto del paladar. Ahí hay otra forma de diferenciarlos. Chileno que no pueda pronunciar la TR, como lo indica la lengua de Cervantes, acusado de momio y burgués, otro chavo. ¡Ay, qué acho! ¡Vamos de acho! ¡En la cuacho por cuacho! Va constantemente construyéndose tanto la referencialidad como la puesta en escena se va construyendo en este diálogo y tensión entre la realidad, que son las actrices, los actores, el director, el dramaturgo, con una cosa más documental. Porque siempre lo que estuvo presente es que esto era ficción, no era documental. Entonces la mirada de nosotros, de una cierta generación, no todos habíamos vivido el año 73, no todos habíamos participado activamente como otras personas del elenco, habían participado activamente en la época. Entonces eso naturalmente va dando una narrativa, un espesor, y nos va cuestionando constantemente esta figura icónica. Entonces me parece que los referentes también circulan por dos lugares. Uno, por este material de archivo que te comento, y por otro lado, las mismas referencias que cada uno como persona tenía en relación, o cada pensamiento que cada uno tenía en relación a la figura de... Dicen que mientras descendía, Prometeo reía, aunque sabía que con su acto revolucionario sellaba su suerte trágica. Dicen que al llegar a las faldas del Olimpo, aún jadeante y aún sonriendo, lanzó la flecha flamígera directo a la cabeza del homínido sin dones. Dicen que el fuego entró por su cráneo y salió por sus ojos.
haciéndolos brillar de tal forma que desde entonces y para siempre han de ser llamados las ventanas del alma. Entonces, Prometeo le dedicó las últimas palabras que pronunciaría. Huye, pero nunca mires hacia atrás. Me parece que el texto de Barrales parte de su inteligencia y de su sensibilidad. Me parece que trasciende un momento particular y cobra aún más fuerza, o tiene más fuerza incluso hoy día que el año 2013, que fue en el marco de la conmemoración de los 40 años de Allende, ¿no? Vamos a realizar el plebiscito, que no me dejarán anunciar. Y ustedes serán los votos del Chile, al que una vez más no se le permitirá decidir. Les pido que voten con conciencia patriótica y no de clase, que si de eso dependiera, ya estaría todo decidido. Nosotros sentimos y queremos que el ejercicio memorial sea un ejercicio constante. Entendemos que los fantasmas los tenemos que cargar, por supuesto, pero también entendemos que nos tenemos que hacer parte y dialogar con esos fantasmas. Para lo que se dice cliché, en términos cliché o en términos habituales, para que no suceda nunca más. ¿Es complejo? Sí, es complejo, pero sería mucho más complejo si no existieran estos espacios de recuerdo, de memoria, de hacer carne momentos históricos o momentos icónicos del pueblo de Chile.